Hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Así como están de pie en sus casitas, los poquitos que pudimos llegar a este lugar, los invito a que abran sus escrituras y vamos a tener una lectura en esta tarde, mis hermanos, como ustedes que nos han seguido a través de estas transmisiones. Escucharon a uno de nuestros hermanos ministros el título del tema que hoy se compartiría, y es en esta preciosa tarde que deseo compartir este mensaje con todos ustedes. Pero antes de entrar en el bosquejo que quiero compartir con ustedes, vamos a darle lectura a estos pasajes que se encuentran en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, del verso 23 al verso 27. Daniel, capítulo 9, del verso 23 al verso 27. Ustedes en sus casitas pueden acompañarme a leer en voz alta. Los que no puedan hacerlo, me siguen con su vista. Y dice la palabra de nuestro Dios así: Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Amén. Ocupen su lugar. Ya entonces, aquí hemos visto el tema que hoy vamos a compartir, y que es muy importante, es las 70 semanas. A través de la palabra de nuestro Dios, dada por el ángel al profeta Daniel, fue muy claro: esta profecía no es para otro pueblo, no es para otra ciudad, sino específicamente para el pueblo de Judá y la ciudad santa. Esta profecía entonces fue directamente a el pueblo de Judá y a la ciudad santa. Pero recordemos, mis hermanos, que en estos pasajes que hemos leído, menciona en el verso 25 que pasarán estas 70 semanas, y en el transcurso de este tiempo dice que la ciudad será desolada. Tenemos que tener bien claro que entonces esta profecía
Ya dijimos que fue directamente al pueblo de Judá, a la ciudad santa. El objetivo de esta profecía es muy importante. Es llevarnos al tiempo exacto de la aparición del Mesías. En los temas anteriores habíamos ya escuchado la muerte y resurrección de Jesús. Vimos que en la Escritura, en el capítulo 15 de Corintios, del verso 1 en adelante, dice que Jesús murió no conforme a como yo creo o como alguien lo dijo, sino conforme a las Escrituras. Y cuando está diciendo a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, en este caso, a lo que hoy estamos leyendo. Y resucitó conforme a las Escrituras, no conforme a lo que diga yo. Entonces tenemos que tener bien claro esto. Miramos muerte y resurrección de Jesús. Entonces esta profecía, el objetivo es llevarnos al tiempo exacto de la aparición del Mesías aquí en la tierra. Ese es el objetivo. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque hay pensamientos, hay personas estudiadoras de la Biblia que esta profecía, algunos la aplican o dan inicio en el año 444 de la era antes de Cristo, y que llega hasta el año 30, pero hace una pausa, y que la última semana que vamos a hoy a aprender también no ha venido. Otros creen que sí da inicio en el año 457 que vamos a ver, pero que llega hasta el año 26 y hace una pausa, y que esa última semana aún no ha transcurrido, que es para el futuro. Si fuera de esta manera, si se detuvo en el año 26, quiere decir que entonces Jesús no ha muerto, porque si estamos dejándola para el futuro. Por eso quiero aclarar y ser bien específico que esta profecía, el objetivo es llevarnos al tiempo exacto de la aparición del Mesías. Pero ya decía que en el verso 25 hablaba de la edificación, o habría una destrucción de la ciudad, pero también una edificación. Recordemos que cuando a Daniel se le está revelando esta profecía, transcurría el año 538 de la era antes de Cristo. ¿Por qué quiero tomar estas fechas? Porque es muy necesario. No vamos ahorita a tomar el calendario judío porque nos perderíamos, pero sí tener en cuenta estas fechas, porque la tenemos que tomar desde el principio hasta el tiempo que estamos hoy viviendo para aplicar los textos en su tiempo. Por ejemplo, podemos citar desde el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios le hace el llamado a nuestro padre Abraham. Transcurría el año de 1921 antes de Cristo. De ahí se comienza a contar cuando Pablo dijo allá en Gálatas 3 que la ley que fue confirmada 430 años no invalidaba la promesa. Desde ahí se empieza a contar entonces para dar esos 430 años. Esto lo menciono porque vamos a citar varias fechas del calendario por el cual todos conocemos, para ubicarnos en el tiempo. Entonces el año que esta profecía o esta visión se le está dando a Daniel, transcurría el año 538.
38. Hay otros hermanos que esta profecía de las 70 semanas la juntan con el capítulo 8 del libro de Daniel, y que esta es una continuación, y no podría ser así porque la visión que se le da a Daniel en el capítulo 8 transcurría el año 553 de la era antes de Cristo. Entonces, hoy vamos a ver un poquito, antes de dar inicio a lo que, o dónde se empieza a contar las 70 semanas, vamos a recordar un poquito. Ustedes van a ir viendo a través de las diapositivas, en la número 2, nos vamos a detener un poquito. Recordemos que el pueblo de Israel, por su desobediencia, por su rebeldía, fue llevado cautivo a Babilonia. Y fue en el año 606 cuando la ciudad de Judá, y digo la ciudad de Judá, o pueblo de Judá, porque ustedes se han de recordar que en el año 975 antes de Cristo fue la división de los dos reinos, que era el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur lo componía Judá y el reino del norte lo componía Israel. Así que entonces en el año 606 sufre el primer ataque el pueblo de Judá por su rebelión, por su desobediencia a Dios, y fueron llevados varios cautivos a Babilonia. Y esto era para que se cumpliera lo que uno de los profetas ya había anunciado, que fue el profeta Jeremías, allá en el capítulo 25, verso 12. No vamos a hablar ahorita del reino del sur, porque el reino del sur en el año 722 fue completamente llevado cautivo a tierras extrañas donde se dice que se perdió. Ahorita estamos hablando del pueblo de Judá. Y así como iniciamos que esta profecía fue directamente para el pueblo de Judá y para la ciudad santa, que son los que quedaron del reino del sur. Así que entonces en el año 606, como ustedes lo pueden ver, sufrió el primer ataque Jerusalén. Luego, en el año 599, sufre el otro ataque. Y estamos viendo esto para que nos pueda llevar al tiempo donde vamos a desprender para sacar lo que Daniel le está revelando, para entender lo que Daniel está recibiendo acerca del ángel. En el año entonces 599 fue llevada a otra parte del pueblo de Judá a Babilonia. El pueblo que había quedado todavía en Jerusalén, el rey Nabucodonosor todavía les dio la oportunidad que vivieran en paz, pero siempre y cuando tenían que obedecerle y dar sus tributos, pero ellos no quisieron. El profeta Jeremías todavía les decía: sean pacientes, no desobedezcan, porque Nabucodonosor, Dios lo ha tomado para juzgar a su pueblo. Así que estén tranquilos. Así que entonces el rey que en este tiempo estaba, era el rey Sedecías, hermano de Joachín. Joachín fue hijo de Joacín. Él no quiso obedecer las órdenes de Nabucodonosor, así que fue a buscar ayuda a Egipto. Se dieron cuenta el reino de Babilonia y sin más fueron y los atacaron, destruyeron la ciudad, los muros de Jerusalén, y se llevaron a todos los que habían quedado. Vamos a ver ese pasaje
que dice allá en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 36 del verso 11, y esto sucedió en el año 588. Fue el último ataque que recibe la ciudad santa, donde fue destruida. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Vamos a ir emitiendo algunos versos, pero vamos a dar inicio en el verso 11. Dice así: de 20 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Así que dijimos que este rey era el rey Sedecías, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Dice ahora el verso 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos habían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Este fue uno de los profetas que hablábamos, Jeremías, quien les estaba advirtiendo lo que iba a pasar. Verso 17: por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ni viejo ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros del rey de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Verso 19: y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo, pasáronlo a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Hasta aquí, mis hermanos, entonces estamos viendo que este pueblo, por rebeldía, por desobediencia a nuestro Dios, fue llevado cautivo a esa tierra de Babilonia. Y dijimos que se empieza a contar esos 70 años, desde el año 606 hasta el año 588. Pero en el capítulo 9 que estábamos de Daniel, la parte que leímos del verso 23, Daniel estaba orando, y dijimos que esta visión, esta revelación fue en el año 538. Y entonces Daniel estaba, dice en el verso 1 y 2, que Daniel estaba revisando los libros, los números, porque él sabía que el profeta Jeremías les había dicho que Dios, después de 70 años, les iba a perdonar y los iba a volver a su ciudad. La profecía de los 70 años se cumple en el año 536, pero aquí eran 2 años antes aún, cuando dice en el verso 1 del capítulo 9: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de
concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y ruego, en ayunos y cilicio y cenizas. Daniel oraba y imploraba a nuestro Dios, y en el verso 4 dice: y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel estaba clamando a Dios, revisando la contabilidad del tiempo que el profeta Jeremías había predicho, que terminando ese tiempo, ese lapso de años, ellos podrían regresar a su tierra. Y aquí estamos hablando del comienzo de otro imperio. Ya no eran los babilónicos. Recordemos en el capítulo 7 de Daniel, cuando él miraba las 4 bestias. Así que en el capítulo 8, la profecía o la revelación que recibe Daniel ahí todavía estaban bajo el imperio babilónico, porque en ese tiempo estaba el rey Belsasar. Aquí ya está el rey Darío de Medos y Persas, era el siguiente imperio. Y dice que él mirando, revisando el tiempo, ¿cuándo tendría ese cumplimiento? Eso era lo que él quería saber, pidiéndole a Dios que le revelara, que le diera el entendimiento y que le diera la respuesta. ¿Cuándo esto ocurriría? Pero le damos vuelta a la hoja, en el mismo capítulo 9, lo que recibió ahí Daniel fue otra visión, fue otro mensaje diferente al que él esperaba. En el verso 21 del capítulo 9 dice así: aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Y en el verso 23 que leímos dice: al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. El mensaje era otro que en este momento le iba a declarar. ¿Y cuál fue entonces ese mensaje? Ya en el verso 24 le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión. Cuando dice sellar la visión en estos 70 años, no se está refiriendo a otra cosa más que lo que en ese momento le está revelando. Y la profecía, ¿cuál profecía? La misma que en ese tiempo le está revelando, que en este momento le está revelando. Y si la profecía y ungir al santo de los santos. Pero ¿a quién se está dirigiendo el ángel a través de esta profecía? Al pueblo de Judá y a la santa ciudad. Tenían que transcurrir estos 70 años para que pasara todo esto. Pero estos 70 años se dividen en 3 partes. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con la lámina número 3, con la diapositiva número 3. Así que dijimos que en el año
536 se cumple lo que Jeremías profeta había predicho, que tenía que regresar a ser libres. Y aquí entonces tienen que pasar 3 decretos. El primer decreto que vamos a ver aquí fue de Ciro, rey de Persia. Vamos a ver entonces, no acontece luego ahí, porque vamos a ver que llega otro rey y hasta el número 3 para que se cumpla la palabra. Y dice entonces en el verso 24, el verso 25: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí vimos entonces que está dividido estos 70 años en 3 porciones. Primero 7, luego 62, y vamos a ver que después habla de 1 semana. Entonces, ya dijimos que se cumplieron los 70 años en el año 536 antes de Cristo, pero no regresaron luego a su tierra, sino que veamos la primera orden, el primer decreto que se autoriza ya para que ellos puedan regresar. Dice en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1 al 3. Esdras, capítulo 1, del verso 1 al 3, dice así: y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Es el primer edicto entonces que ellos reciben de este rey. Él mismo confiesa que Dios le ha mostrado, lo ha engrandecido, le ha dado todos los reinos de la tierra, por lo cual él quiere compensar eso, dejando ir a su pueblo, dándole la libertad de que habían estado ya cautivos por esos 70 años en Babilonia, y ahora les dice: vayan, quien de ustedes se encuentre en mi reino, regresen a su tierra, Jerusalén, y edifiquen la casa de Jehová, porque Dios me lo ha dicho, que le tengo que construir o edificar su casa. Así que son libres. Empiezan a irse unos, pero tienen problemas. No todos los cónsules están de acuerdo. Ese fue el primer decreto que vamos a ver aquí. El segundo decreto dice en Esdras capítulo 6, del verso 1 al verso 3.
Este fue el segundo decreto, porque no sucedió luego. Sí se fueron unos, empezaron a trabajar en el templo, en el altar, pero recordemos que la visión o el mensaje que recibe Daniel a través del ángel era de construir la ciudad y sus muros. Ellos empezaron a construir el altar donde iban a hacer los sacrificios, pero tuvieron problemas porque no los dejaban. Entonces, dice el segundo decreto, en el capítulo 6 de Esdras, verso 1 al 3. Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Y fue hallado en Achmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro dentro del cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura. Aquí, una vez apelaron al rey que se encontraba en ese tiempo, ya era el rey Darío. Dijo, bueno, déjenme revisar los libros de las memorias, a ver qué fue lo que pasó, por qué no los han dejado trabajar a gusto. Y encontraron en el libro de las memorias que el rey Darío en el año 536 había dado ya ese primer decreto que sí podían ir. Y aquí transcurría entonces el año 519 antes de Cristo. Pero aún todavía no llegamos al tiempo donde tiene que partir la contabilidad de las 70 semanas, porque aún falta el último decreto, la última orden, la cual vemos en el verso 25 de Daniel que le fue dicho. Entonces, aquí se ve que vuelven otra vez el pueblo a querer edificar el templo y no los dejan. Otra vez tienen problemas. Y dice entonces el último decreto, el tercer decreto ya, en Esdras, capítulo 7, del verso 11, y ahí vamos a emitir algunos pasajes. Dice así, el verso 11 al verso 14, dice así, Esdras capítulo 7, aquí ya nos encontramos en el año 457 antes de Cristo, y dice así, en el verso 11, este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote, escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Y dice así, Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo. Salud. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado y a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y en el verso 21 dice así,
Y por mí, el rey Artajerjes, es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os mandares, Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele luego hasta 100 talentos de plata y hasta 100 coros de trigo. Bueno, ahí vamos a ver todas las cosas que la orden de este rey Artajerjes da a todo su reino. Y les dice, si no los han dejado trabajar a gusto, si no los han dejado ir, ahora yo, el rey Artajerjes, apoyado con mis 7 consultores, o sea, los que trabajaban en su gabinete, damos la orden para que puedan ir y reconstruir el templo. Y no solamente el templo, sino la ciudad y sus muros. Y dijimos que aquí transcurría el año 457. Ahora volvamos a Daniel, capítulo 9. Y algo que dijo bien claro el ángel en el verso 25, dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la salida de la palabra. ¿Cuál palabra? Aquella orden que dio el rey Artajerjes. Los demás habían dado sus órdenes, pero vemos que todavía aún no se daba el cumplimiento. La última orden que recibe el pueblo o su reino del rey Artajerjes fue en el año 457. Y entonces, como el ángel le dice: sepas pues y entiendas desde la salida de la palabra. Y es de esta orden, de esta palabra, cuando el verso 21 del capítulo 7 de Esdras dice: yo, el rey Artajerjes, doy la orden para que vayan y edifiquen la ciudad y sus muros. Así que entonces, desde ese momento comienza la contabilidad de las 70 semanas. Y dijimos que esta profecía, el objetivo es llevarnos a el tiempo exacto de la aparición del Mesías. ¿Por qué recalcamos esto? Porque Jesús allá en el capítulo 24 de Mateo dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces recalcamos esto porque así como el Señor dijo que hay muchos falsos cristos, hay uno que dice que nació el 25 de diciembre, que murió un viernes y resucitó un domingo. Pablo dijo que Jesús murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras. Vamos a verlo al final. Así que entonces, este es el objetivo de esta profecía de las 70 semanas. No es para otra cosa. Aunque lo queramos aplicar para el futuro, para los tiempos angustiosos que menciona el verso 26 o verso 25, no podemos aplicarlo para ese futuro, porque de otra manera entonces Jesús aún no ha muerto. Estaríamos en contra de los demás dichos o profecías de los demás profetas. Este es el objetivo entonces. Así que entonces vamos a partir del año 457. Y en la lámina número 4, entonces vamos a ver donde dice el inicio de las 70
semanas. Inicio de las 70 semanas. Y decíamos que entonces se divide en 3 partes. Ustedes como lo están viendo en la pantalla, son las 70 semanas. Pero luego vemos 69, porque vamos a ver la parte primera cuando dice en el verso 25: 7 semanas y 62 semanas. En esas 7 semanas, para poderlo entender, es que cuando en la Escritura encontramos, por ejemplo, si regresamos un poquito en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 14, ¿por qué nosotros decimos que cuando habla de estas semanas las aplicamos como años o día por año? Porque la Escritura, cuando se refiere a semanas literales o a días literales, dice en Daniel capítulo 8 verso 14, dice así: y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Cuando dice de tarde y mañana, está hablando de días literales. Pero como aquí, vamos a ver en Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Ezequiel, capítulo 4, dice así: y cumplidos estos, dormirán sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que entonces estas 70 semanas son proféticas, día por año. Así que una semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. Así que una semana, entonces, estamos hablando de 7 años proféticos que multiplicamos 7 por 7, 49. Entonces, cuando dice que en estos primeros 7 semanas, ¿qué era lo que iba a acontecer? Bueno, en la diapositiva que estamos viendo, es de que ya el pueblo entonces se le da la orden, la libertad, que vaya a edificar, ahora sí completamente, el templo, los muros, la ciudad, los palacios. En esas 7 semanas es que empiezan a hacer todo. Entonces en esos podríamos hablar ya de años, son 49 años. Ahora, 457, le quitamos 49, ¿cuánto nos queda? 408. Y en el año 408 se acaba de edificar los muros, la ciudad, los palacios, pero en tiempos angustiosos. Como dice en Nehemías 4, vamos a regresar un poco, es adelante de Esdras. En tiempos angustiosos fue que se logró edificar los muros, la ciudad, el templo, todo. Dice en Nehemías 4, del verso 17 al verso 20. Y los que edificaban el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban con la una mano, trabajaban en la otra, y la otra tenían la espada,
porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y larga, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí, nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así que cuando estaban edificando los muros y la ciudad, habían enemigos y no estaban de acuerdo que se hiciera esta obra. Así que en tiempos angustiosos fue lo que termina diciendo el verso 25, cuando dice: y 72 semanas, vamos a verla después, dice: tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En el verso 25 que estábamos leyendo de Daniel 9. Así que entonces estamos en el año 408, habían pasado 49 años, una semana o 7 semanas proféticas. Entramos a las 62. Esas 62 semanas, entonces vamos a ver lo que dice Nehemías capítulo 4, y ustedes también lo van a ver ahí en la pantalla. Nehemías capítulo 4. Vamos a emitir algunos versos que ustedes están viendo. Del verso 21 en adelante dice así: nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos temían lanza desde la subida del alba hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, y háganos de noche centinela y de día a la obra. Así que en este tiempo fue como se edificó. Las 62 semanas entonces que estamos viendo, igual, cada semana sabemos que tiene 7 días, estos días los multiplicamos por año, entonces nos viene dando un total de 434 años. Si los multiplicamos 62 por 7, nos da un total de 434 años. Ahora, esos 434 años, se los quitamos a los 408, ¿a dónde nos lleva? Al año 26 de la era común, o sea, a esta era después de Cristo. Desde el año entonces 457, pasan los 49, pasan los 434 y nos lleva hasta la semana 60, hasta la semana 69, y nos ubica en el año 26. Por eso decíamos que esta profecía, el objetivo era llevarnos exactamente a la aparición del Mesías. ¿Qué sucede en el año 26? Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas en el capítulo 3, en su verso 21 al 23. Esto es lo que sucede en el año 26.
Lucas 2, 21 al 23. Perdón, 3, 21 al 23. Dice así: y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y fue hecha una gran voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Así que entonces, Jesús, ¿cuándo se bautizó? En el año 26. Se cumplen las 62 semanas que vimos en el capítulo 25. Vimos también las 7 semanas, pero entonces estamos en la semana 69, aún nos falta una semana, porque regresamos a Daniel, ahora al verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el final de la guerra será atalada con asolamiento. Así que después de las 62 semanas, dice que se le quitaría la vida al Mesías. Así que no podemos entonces decir que la profecía hizo o se paró, está en hold, y que la otra semana va a transcurrir en un tiempo futuro. Algunos toman el capítulo 11 de Apocalipsis, hablando de los 2 testigos, que entonces va a transcurrir su servidor en un tiempo cuando estaba en otro lugar. Así también entendía que esta semana se dividía en 2 y que 3 años y medio era la tribulación, luego íbamos arrebatados al cielo, y mientras estaba la otra tribulación fuerte que habla Apocalipsis, ya no nos tocaba. Esto no es bíblico, así nos enseñaban. Pero estamos viendo que lo que está hablando aquí es conforme a las Escrituras. Así lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, dijimos que estamos en la semana 69, nos falta esa semana, esa última semana. Y entonces en la lámina que vamos a ver, antes de explicar esta parte, dice el verso 27. Y en la otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Y en otra semana, dijimos que estábamos en la 69, semana 69, y faltaba otra semana de 7 años, así que estamos en el año 26. Y aquí dice que a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Y si una semana trae 7 días, ¿a dónde sería la mitad de la semana? Bueno, 3 años y medio. ¿Y a dónde nos lleva? Al año 30. Jesús entonces se bautizó a la edad de 30 años, casi terminando el año 26,
y se le quita la vida después de 3 años y medio de su ministerio, así que entonces sería el año 30 y medio por ahí. Pero ¿por qué entonces algunos hemos escuchado decir Jesús murió de 33 años o en el año 33? Porque es necesario que nosotros tengamos las fechas, cómo se vienen dando los acontecimientos, y nos va a llevar a que Jesús entonces nació en el año 4, o podríamos decir en el año 3996. Le faltaban 4 años para que se terminara la era que era antes de Cristo. Así que cuando se empezó a contar del año 1, Jesús ya llevaba 4 años de edad. Por eso fue que él tenía, dice Lucas, la edad de 30 años cuando se bautizó, y fue en el año 26. Así que su ministerio solamente duró 3 años y medio. Por eso dice aquí, y a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. A la mitad de la semana. Entonces vamos a ver ese otro pasaje, como ustedes lo van a ver ahí también en la diapositiva, en la misma que estamos, en donde fue, dice en Mateo, antes de ver Mateo, vamos a ver otro pasaje en Lucas capítulo 23, para ver dónde se le quita la vida al Mesías, como estamos viendo en el verso 27. En San Lucas capítulo 23, (44 al 46). Dice así: y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora de nona, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. En los temas pasados miramos que nuestro hermano ministro Roberto nos puso el calendario computarizado y nos fuimos hacia atrás, y exactamente el día que Jesús murió fue el año 30, y fue a la mitad de la semana literal, o sea, semana de 7 días. El día miércoles fue que murió Jesús, cumpliéndose así lo que ya estaba escrito. Y así lo dijo Pablo: conforme a las Escrituras tenía que morir. Así que vimos que él vino, fue bautizado, inició su ministerio a los 3 años y medio, como estaba escrito. A los 3 años y medio, o a la mitad de esa semana, se le quitaría la vida, y así se cumplió la profecía. Así se cumplió también lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, que se le quitaría la vida al Mesías. Dice: como cordero fue llevado al matadero. Nos falta entonces, si volvemos a la misma diapositiva, vimos que vamos en la media semana. Nos falta la otra media semana para que se completen las 70 semanas,
¿Qué ocurre entonces en la otra media semana? Ya miramos que Jesús, cuando murió, pronunció unas palabras que dijo así en el mismo capítulo 23 de San Lucas, versos 34 y 35. Dijo así: y Jesús decía, Padre, perdónalos. El 33, perdón. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras que dijo el Maestro, el Hijo de Dios, antes de morir. Así que faltaban esos 3 años y medio. En el capítulo 10 de Mateo, ahora sí vamos a ir a Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, en el capítulo 10 de Mateo, versos 5 y 6, y dice así: a estos 2 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue la orden de nuestro Maestro hacia sus discípulos. Ellos obedecieron exactamente lo que Él les dijo. Así que entonces esos 3 años y medio que faltaban fue el ministerio de los apóstoles. Y vamos a ver que donde se cumple la profecía de los 70 años, donde da culminación los otros 3 años y medio, vamos a ver qué palabras dijo este varón de Dios. En el libro de los Hechos, ya vimos que en Lucas 23, 33 o 34, Jesús dijo a nuestro Dios que los perdonara. Ahora vamos en el libro de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7, del 57 al 60, dice así: entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, lo mismo que hicieron con Jesús. El pueblo se arremetió contra Jesús y decía, crucifíquenle, crucifíquenle. Y aquí dice que arremetieron contra él. Verso 58, y echándole fuera de la ciudad, a Jesús lo llevaron fuera de la ciudad, al monte que se llama la Calavera, aquí dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Las ropas del maestro también dice que las repartieron, se las quitaron. Verso 59, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las mismas palabras que vimos que el maestro dijo. Así que esos 3 años y medio del ministerio de Jesús y los otros 3 años y medio del ministerio de los apóstoles, donde predicaron solamente a puro judío, a puro de sangre judía. Y así acabó este hombre, Esteban, uno de los 70. Y aquí tiene culminación entonces la otra media semana, y ahí llegamos entonces a
año o al número 70 que hoy estamos viendo. Dijimos que entonces el objetivo de esta profecía era llevarnos al tiempo exacto de Jesús. Ahora voy a explicar un poco, y ustedes lo van a ver a través de la proyección, la lámina número 5. Esto es si no alcanzamos a ver cómo se dividen o cómo se cuentan las 70 semanas. 70 por 7 son 490 años. Ya vimos que año por día. Las 7 semanas nos lleva a 49 años. 62 semanas a 434 años. Una semana son 7 años. Así que entonces, del año 457 le quitamos 49, nos lleva al 408. A 408 le quitamos 434, nos lleva al año 26 y estamos en la semana 69. Ahora, esas 69 semanas por 7 nos lleva a 483. Todavía nos falta para llegar a 490. Falta una semana, entonces del año 26 al año 33 se cumple la otra semana, que nos lleva a 7 años, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Así es como se le da cumplimiento a esta profecía. Pero dijimos que entonces nos tendría que llevar exacto a la aparición del Mesías aquí en la tierra. No a un falso Cristo, porque así lo dijo Jesús, vendrán muchos falsos Cristos. Y entonces vamos a la diapositiva número 6 y voy a explicar un poquito acá. Ustedes van a ver un calendario y así que entonces Jesús fue bautizado en el año 26 aproximadamente, como de 30 años de edad. Así dice Lucas 3:23. Su ministerio duró 3 años y 6 meses, según Daniel 9:27. Murió en el año 30 de 33 años y 6 meses, en el mes de Nisán, según Éxodo 12:1 al 2. Le faltaban 6 meses para cumplir los 34 años, lo cual nos llevaría al mes de Timsri. O sea que si lo ponemos de 34 años, estamos en el mes de Adar. Ahora nos regresamos y le quitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos lleva al mes séptimo, mes de Timri, que viene siendo a finales de octubre, según el calendario gregoriano, no a diciembre, como se cree. Jesús no nació en el mes de diciembre, un 25 de diciembre. El Mesías nació en el mes séptimo del calendario hebreo, que se llama Timsri. Ahí fue su nacimiento, porque él murió, si ustedes ven, en el mes de Nisán, que viene cayendo en este tiempo que él murió en la última semana de marzo. Y tenía 33 años y medio, así que le faltaban 6 meses para que tuviera 34, pero le quitamos los 34, entonces es fácil para sacar la deducción de la edad de uno. Si yo tengo 60 años y medio, pero me pongo otros 6, ya tengo 61, pero me quitan los 6 y me llevan a la fecha exacta donde yo nací. Así que entonces ahí podemos ver que Jesús nació en el mes séptimo del calendario hebreo y viene a caer en octubre, no en diciembre, como muchos lo creen. Así que, mis hermanos, entonces esta profecía es exactamente ese propósito, de darnos a conocer la verdadera venida del Señor Jesús. Ya de ahí ustedes se van a acordar que cómo sucedieron las cosas, cómo murió
y cómo resucitó. Vamos a tocar unos versos más en la diapositiva número 7. Mateo, esto es lo que vemos, que Mateo 16:1, Jesús comenzó a declarar su muerte. Solamente los voy a llevar hasta el tiempo que Él muere. Ya vimos entonces por el calendario, por las fechas, que Él vino en ese tiempo, murió conforme a la Escritura, como dice Éxodo 12, y nació en el mes séptimo de Tisri, que viene cayendo en el mes de octubre. Pero dice en Mateo capítulo 16, verso 21, dice así: y desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tercer día conforme a las Escrituras. No podemos contar como se nos ha dicho, no, pues Jesús murió viernes, sábado y domingo. No, conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras, un día tiene 24 horas. La parte clara tiene 12 horas y la parte oscura tiene 12 horas. Pero alguien dirá, hermano, es que en ese tiempo no se contaba por horas. Vamos a ver que sí se contaba por horas. Aquí Jesús entonces empieza a anunciar su muerte. En el capítulo 6 de San Juan, verso 30, San Juan 6, verso 30, dice así: dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos que tú obras? O sea que el pueblo pidió señal. Él ya estaba anunciando su muerte y decía que en 3 días iba a resucitar. Y aquí dice, le piden señal. ¿Qué señal nos das para que te creamos que sí vas a resucitar en tres días? Y uno de los textos que tocó nuestro hermano ministro ayer por la tarde dice Mateo 12. Ahora vamos a leer del 38 al 40. Mateo 12, esta fue la respuesta que dio el maestro. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no se les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que ya vamos viendo que Jesús aquí les aclara y les dice, bueno, yo no les voy a explicar porque él ya sabía lo que había en su corazón de ellos. Señal del profeta Jonás, así como estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Ya dijimos que no es nada más contar 1, 2, 3, sino días de 24 horas. Y tiene que ser exacto, la hora exacta, ni una hora más ni una hora menos, porque la Escritura no es así, la Escritura es exacto. Así dijo Jesús para que se cumpliera la Escritura. Pablo dijo conforme a las Escrituras, y las Escrituras es la palabra de Dios. Así que entonces, 3 días y 3 noches.
dice lo que decía Daniel en el capítulo 27, que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. En San Juan capítulo 11, por la pregunta quizás que algunos hizo, y esta me la hicieron también, en algún tiempo cuando tocábamos este tema en una plática, en un diálogo que teníamos con una persona conocedora de las Escrituras, me hizo la misma observación. Es que en ese tiempo no se contaba por horas, pero dice en el capítulo 11 de San Juan, verso 9, y dice así: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. No tiene el día 12 horas, la parte clara, la parte oscura tiene 12 horas. Así que si Jesús murió a la mitad de la semana conforme a las Escrituras, aquí dice que hubo tinieblas desde la hora sexta, que en el calendario que vamos ya no vamos a tocar esta parte, pero solamente les quiero comentar que en esta parte, cuando dice de la hora sexta, está hablando de las 12, porque ya en una versión moderna ya le cambiaron y le pusieron las 6, cosa que va bien contradictoria al pasaje. Se empieza a contar de las 6 a las 12, son 6 horas, por eso dice la hora sexta. De la hora sexta a la hora nona hubo tinieblas en la tierra. ¿Qué quiere decir la hora nona? Hora 9. De las 6 hasta las 3 de la tarde habían transcurrido 9 horas, por eso se le llama hora nona. A esa hora muere Jesús. Se le quita la vida al Mesías a la mitad de la semana, y dijimos que era miércoles. A las 3 muere Jesús, y viene un hombre que se llamaba José de Arimatea a pedir su cuerpo. En lo que va y pide el permiso a Pilato, se le concede el permiso. En lo que va hasta el monte Calvario, descuelga su cuerpo, y en los últimos versículos del capítulo 23 de Lucas dice que se estaba acercando el gran día del sábado, era víspera del gran día del sábado, y ese gran día ya lo vimos en el tema pasado. Ese gran sábado era el día 15 del mes de Nisan, que era un sábado anual, que era un día jueves. Así que muere el miércoles a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde va a entrar el sábado ceremonial o el sábado anual. Entonces no podían ellos, la ley judía no permitía que alguien se quedara en la cruz, así que tenían que bajarlo. De las 3 a las 6 era el tiempo que tenía José de Arimatea para bajarlo. Pero como Jesús tenía que ser puesto en el sepulcro conforme a las Escrituras, no tenía que violar el sábado. Entonces, como ahora, entonces usamos la Escritura que dice Mateo 20. Mateo capítulo 20, para saber que sí, el día tenía 12 horas y que a las 6 de la tarde culminaba el día de la parte clara y entraba el otro día. Así que dice el verso 20, verso 1 en adelante, dice así, y este va a ser el último pasaje. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Por la mañana, que viene siendo a las 6 de la mañana. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
y saliendo cerca de la hora de las 3, cuando dice de las 3, habían transcurrido 3 horas, así que entonces era las 9 de la mañana. Vio otros que estaban a la plaza ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta, otra vez toca la hora sexta, habían transcurrido 6 horas y eran las 12 del día. Y nona, o sea, la hora de las 12 y hasta la hora de las 3, que es nona. Y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11. ¿Qué quiere decir 11? Ya casi para terminar. Podríamos decir las 5, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Y salió cerca de la hora 11, halló otros que estaban ociosos y díceles: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícele: porque nadie nos ha ajustado. Dícele: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, al señor de la viña dijeron sus mayordomos: llama a los labradores y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y viendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado, ¿cuánto? 1 hora. Así que entonces, a las 6 de la tarde se terminaba el día, la parte clara, y entraba el siguiente día de la parte de la noche. Así que Jesús fue sepultado en la última hora del día miércoles, antes de entrar el otro día, conforme a las Escrituras. Y de ahí se comienza entonces la contabilidad de los 3 días que tenía que estar en el sepulcro. La parte, vamos a ponerle las 5:30 de la tarde del miércoles a las 5:30 de la tarde del jueves, son 24 horas. De las 5 de la tarde y media del jueves al viernes son 48. De las 5 de la tarde del viernes a las 5 de la tarde y media del sábado son 72. 72 horas exactitas tenía que estar nuestro maestro en el sepulcro, y tenía que resucitar antes de que entrara el otro día. Así que 72 horas estuvo en la tierra, 3 días y 3 noches. Gracias, mis hermanos, espero que no los haya cansado, pero esta profecía es muy extensa y ya dijimos que fue el objetivo de llevarnos a la venida del Mesías, la aparición del Mesías conforme a las Escrituras. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.